Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio al curso llamado Métodos de cultivo y aislamiento de bacterias. Su servidora, Denise García Alvarado, va a impartirles este curso. El propósito de la clase será conocer los diferentes tipos de medios de cultivo que existen y su clasificación con el fin de tener la capacidad de identificar estos medios de cultivo según su uso. Vamos a comenzar con el contenido de la clase. Durante la clase veremos algunos antecedentes, qué son los medios de cultivo, su composición, cuáles son las condiciones generales de cultivo de las bacterias, su clasificación de los medios de cultivo y claro, pues algunos ejemplos de los medios de cultivo más utilizados, así como también les mostraré las referencias consultadas. A continuación les hablaré un poco sobre algunos puntos importantes dentro de la microbiología en cuanto a las aportaciones en medios de cultivo. Robert Koch fue uno de los principales padres de la microbiología. Este señor en 1881 fue quien empezó a sembrar o a cultivar bacterias, a aislarlas en rodajas de papa. Y un año después, en 1882, hubo un médico alemán que se llama Walter Hess. Este decidió trabajar en el laboratorio con Robert Koch y en sus investigaciones ellos hacían experimentos sobre la contaminación del aire y pretendía aislar las bacterias de este. En el momento, Walter tenía muchos problemas para obtener sus cultivos puros, pues utilizaban rodajas de patata y su limitado número de nutrientes pues impedía el crecimiento de estas. Entonces Walter intentó, probando con un caldo de carne, lo gelificó, pero presentaba problemas, pues no le permanecía por mucho tiempo sólido. Este señor le contó su problema a su esposa y su esposa pensó que tal vez la solución estaría en su cocina, ya que ella utilizaba medios solidificantes como el agar-agar para hacer sus jaleas o mermeladas. Y entonces Walter fue quien usó este agar-agar y fue como él se dio cuenta o comprobó que era un agente perfecto para poder llevar a cabo sus investigaciones. Por último tenemos a este otro médico, quien se llamaba Julius Richard Petri. Él renovó varios procedimientos, diseñó nuevos recipientes, entre ellos la caja de Petri, la cual lleva su nombre. Esta caja a lo largo del tiempo sirvió para la observación y análisis de las bacterias y hasta la actualidad, hasta la fecha, se ha demostrado que esta ha sido de mucha ayuda para realizar investigaciones en laboratorios. Ahora sí vamos a comenzar por ver qué es un medio de cultivo. Un medio de cultivo es el material alimenticio en el que crecen los microorganismos, es decir, se le considera también como cualquier medio sólido o líquido, sea orgánico, inorgánico o una mezcla de ambos, que proporciona las condiciones y nutrientes adecuados para el desarrollo y crecimiento de los microorganismos. Ahora veremos cuál es la composición de un medio de cultivo. En un medio de cultivo se encuentran varios materiales de enriquecimiento, los cuales son, por ejemplo, hidratos de carbono, suero, fluidos corporales, como la sangre, que generalmente se obtiene de animales. Estas ayudan a neutralizar o a inhibir el crecimiento de algunas bacterias. También se le agregan algunos extractos. Estos pueden ser extracto de carne, de levadura o de malta. También sustancias como peptonas, las cuales se utilizan para aportar sustancias esenciales. Los colorantes, más que nada estos se añaden como sustancias indicadoras de pH. Y sin embargo, un medio de cultivo debe de contener mínimo carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y algunas sales inorgánicas.
También se le pueden añadir algunos agentes selectivos como cristal violeta, sales biliares o antibióticos. Para que exista crecimiento microbiano, deben de tomarse en cuenta algunos factores de crecimiento, los cuales veremos a continuación. El primer factor es la disponibilidad de nutrientes, ya que algunas bacterias requieren de necesidades nutritivas específicas, por lo que para ello se añaden algunas sustancias como suero o sangre, entre otras. El segundo factor es la presencia o ausencia de oxígeno. Esto debido a que algunas bacterias son capaces de desarrollarse ya sea en presencia de oxígeno, los cuales se les llama aerobias, y a las que sobreviven en ausencia son anaerobias. La humedad también es otro factor importante, es imprescindible para el buen desarrollo de las células microbianas. Esta humedad debe de ser controlada durante el proceso de incubación para evitar que el medio se deseque o ocurra algún inconveniente. En cuanto a la luz ambiental, muchos de los microorganismos crecen mejor en la oscuridad. Sin embargo, hay algunas excepciones en cuanto a los microorganismos fotosintéticos, los cuales estos sí requieren de luz para poder desarrollarse. El pH también es muy importante para el crecimiento de los microorganismos, ya que la mayoría de ellos requieren de medios con pHs neutros, aunque sin embargo pues también hay algunas bacterias las cuales requieren medios ácidos o medios muy básicos. De acuerdo a la temperatura, los microorganismos se clasifican en mesófilos, psicrófilos y termófilos, que quiere decir que las bacterias mesófilas, estas van a crecer a temperaturas de entre 15 y 43 grados, las psicrófilas a 0 grados y las termófilas pues a temperaturas ya mayores de 80 grados. Comúnmente las bacterias patógenas crecen en rangos de temperatura alrededor de los 37 grados. Por último está la esterilidad del medio. La esterilidad se consigue mediante el uso del autoclave. Esto va a permitir evitar la aparición de formas de vida que puedan alterar o impedir el crecimiento microbiano que nosotros deseamos. Bien, ahora sí vamos a ver la clasificación. Los medios de cultivo se clasifican según su estado físico en sólidos, que se les llama agar. Estos contienen de 1.5 a 2% de agar y se preparan en cajas Petri o tubos de ensayo. Esto para detectar muchos tipos de bacterias. En los semisólidos, estos solo contienen un 0.5% de agar y se usan más que nada para observar la movilidad de algunas bacterias. Por último, los líquidos, que se conocen también como caldos, estos no contienen agar y se usan para el crecimiento de bacterias que se encuentran en una menor cantidad. Otra de la clasificación es según su utilización. Están los medios comunes, donde entran, por ejemplo, los agares nutritivos, los caldos nutritivos, también los medios de enriquecimiento, a los cuales se le añaden sustancias, ya sea como sangre, suero, leche o algunos suplementos artificiales. Están los medios selectivos, en donde crece solo una población microbiana específica. Un ejemplo de estos medios es el agar Salmonella shigella, el caldo verde brillante o el agar de hierro y lisina. En los medios diferenciales, a estos se le añaden sustancias antimicrobianas que inhiben el crecimiento de microorganismos que no son deseados. Por ejemplo, el agar McConkey. Bien, por último está la clasificación de acuerdo a su composición. Estos se clasifican en medios complejos o naturales. En estos su composición no es definida, está conformada por sustancias naturales de origen animal o vegetal. Más que nada, un ejemplo de estos pues son los medios caseros.
Luego están los medios sintéticos, los cuales su composición sí es definida y contiene sustancias químicas. Luego están los medios semisintéticos, los cuales aportan factores de crecimiento mediante un extracto orgánico, ya sea un extracto de levadura, de carne o cualquier otro. Y bueno, ya para terminar con el contenido de la clase, les voy a comentar sobre algunos medios de cultivo comunes. Dentro de estos, pues más que nada el principal es el agar nutritivo. Este se utiliza para cualquier tipo de bacterias y permite visualizar de la mejor manera las colonias en su superficie. También está el agar sangre, el cual se utiliza para investigar diversos tipos de hemólisis y para el crecimiento de bacterias como Streptococcus. También el agar Salmonella shigella, el cual se considera un medio de cultivo selectivo y diferencial. Y por último, pues el agar papadextrosa, el cual se utiliza más que nada para el cultivo de hongos y levaduras. A manera de conclusión, un medio de cultivo es esencial para el crecimiento de bacterias que dentro del sector industrial o clínico son de mucha importancia. Gracias a estas bacterias, hongos o levaduras se pueden obtener muchos productos y también son de importancia dentro de la investigación para poder aportar soluciones efectivas. Y bueno, por mi parte sería todo. Su servidora Denise García Alvarado agradece su tiempo y atención. Fue un placer y un gusto el haber diseñado e impartido esta clase. Gracias.